noches a nuestros amigos y hermanos que a través de las redes se están conectando en este momento. Nos sentimos felices de poderles saludar y decirles que Dios continúe bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Y en esta noche vamos a continuar con el hermoso estudio de este libro que nos trae grandes enseñanzas para cada uno de nosotros, ¿no? Historia de la redención. Pastor, ¿cómo usted se encuentra? Bueno, le damos gracias a nuestro Dios porque nos sigue dando fuerza para poder estar aquí y poder comunicarnos con la iglesia y con aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales. Este libro tiene tantas cosas para aprender que en realidad si todos los que nos ven a través de las redes sociales pudieran tener este libro en sus manos, poder hojearlo y iban a estar más seguros de lo que en realidad creen. Exactamente, porque este libro nos lleva a todo lo que tenga que ver con el plan de la redención, que no es otra cosa lo que el cielo hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Sí, empieza a relatar cómo Dios en gran amor ha permitido de un principio hasta un fin la iglesia pueda tener el privilegio de que hay alguien que intercede por ello y que es la salvación nuestra. Y la seguridad de la redención que está asegurada en Cristo Jesús. Amén. Así que nos sentimos felices de compartir con ustedes. Queremos, en esta noche no va a estar con nosotros el pastor O'Neill Román, ya que su trabajo no le permite no le permitió salir temprano. Así que si él nos está escuchando, vaya nuestro saludo y un abrazo, que Dios continúe bendiciendo tu ministerio. Y siempre que él falta, nos hace falta, claro, dando pues es parte del grupo, parte de esa interacción entre cada uno de nosotros que tenemos. Y nuestro pastor me imagino que debe estar llegando en cualquier momento. Así que vamos a comenzar con una palabra de oración. Pastor Segarra, si usted es tan amable. Nuestro Dios y amante Padre, estamos agradecidos a usted por la manera tan hermosa que nos da cada día poder comprender el plan de redención suyo. Por lo tanto, en estos momentos, al estudiar ese libro maravilloso, suplicamos que usted nos guíe, nos guarde y nos capacite en lo que vayamos a decir. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, para hacer un repaso inmediatamente, la semana pasada estuvimos estudiando acerca de Abraham y su hijo Isaac y vimos cómo ese padre se preocupó siempre por el hijo de la promesa. Claro. Y a pesar de que en algún momento como padre falló, sin embargo su fidelidad a Dios hizo que su siervo fuera a escoger esposa para su hijo, pero que sea una mujer que también fuera temerosa de Dios. Sí, en aquel tiempo era la costumbre de que el padre le conseguía por medio de los métodos que había en aquel entonces de comunicación con diferentes personas para tener a alguien que pudiera tener las mismas aptitudes, menos conocimientos, para que pudiera llevar a cabo el matrimonio de su hijo. Pero ante todo que sea una mujer temerosa. Idónea y temerosa de Dios. Temerosa de Dios. Era lo que los padres se preocupaban. Y yo creo que, como mencionamos la semana pasada, también hoy como padre, nosotros intercedemos, clamamos, pedimos por nuestros hijos para que Dios sobre también ellos y que ese conocimiento que ellos han tenido de la palabra de Dios los ayude cada día a estar más cerca de Él. Pastor, muy buenas noches, nos alegra saludarle. Para que usted también salude a nuestros amigos. Una vez más, ¿verdad? Estamos en el capítulo de Jacob y Esaú y estaremos, ¿verdad?, atendiendo otro capítulo más adelante de esta temática tan interesante del libro La historia de la redención. Es interesante, compañeros, cómo este libro nos va presentando
que a pesar de los errores, Dios siempre está al control y conoce nuestra vida de principio al fin. A fin. Y vamos a entrar con la vida de Jacob y Esaú. Y comienza casualmente con esa frase: Dios conoce el fin desde el principio. Les pregunto, ¿por qué hablando de la vida de Jacob y Esaú comienza con esa frase, pastor? Muy interesante, pastor, ¿verdad? Y comienza con esa frase porque una cosa que debemos entender es que Dios... No, perdón, no es una pregunta, es una afirmación. Una afirmación que debemos entender que Dios ha sido el creador del ser humano. Fue quien creó a Jacob y Esaú. Ahora, ellos sí tienen la oportunidad, como la tenemos nosotros, tuvieron más bien decir, de formar su carácter, ¿verdad? Claro. Pero Dios de antemano sabía que iba a suceder, no porque Dios lo determinó así, ¿verdad? Dios en su soberanía y en su omnisapiencia, como decimos, su infinita sabiduría, sabe el fin desde el principio, pero Jacob y Esaú tuvieron la oportunidad, cada uno, ¿verdad?, de ser constructores de su propio carácter. Nos lleva al Edén con Abel y Caín. Claro, se repite la historia. Vuelve a repetirse la historia, y para los amigos que nos están viendo a través de las redes, tenemos que decirle que estos dos muchachos son gemelos, así que vienen juntos ahí. Uno nace primero que el otro porque los dos no podían nacer a la misma vez. Se llevaron unos minutos al nacer y ahí era que estaba en juego, porque viene corriendo, como usted dice, desde el Edén, quién iba a ser, ¿verdad? ¿Quién iba a dar la promesa que le prometió a Adán y a Eva? ¿Verdad? Dios, que iba a mandar un Salvador, un Redentor. Y ellos estaban esperando ese Salvador, ese Redentor, ese ejemplo especial que tuvo Eva y Adán, a comprender y mirar cuál, si era Caín o era Abel. Igual manera ahora nacen estos dos gemelos de una familia que fueron unidas por el Dios del cielo, que Dios permitió que ellos se unieran, aunque no se conocían mutuamente, pero ellos reconocieron que era Dios el que le estaba otorgando esa oportunidad. Y fue una oración que Dios respondió a Rebeca. Claro. Sí. Y salen estos dos muchachos, Jacob y Esaú. Pero es interesante porque Dios dice algo que pasaría con estos dos muchachos. Nosotros sabemos que en el caso de Jacob y Esaú, a uno le gustaba mucho la tierra y al otro le gustaba ¿qué? La casa. Pero campo. ¿Cuál fue el error principal, yo diría, de Rebeca y de Isaac como padres? La lectura dice que Isaac amaba más a Esaú, claro, que a Jacob, porque éste le traía, cuando iba a cazar, le traía carne de la que cazaba, ¿no? Sí. Y entonces, por efecto, entonces, al él amar más a este hijo, entonces la madre comenzó entonces a fijarse y a sobreproteger entonces el otro hermano. Hay algo muy interesante en esta parte, porque el padre reconocía a Esaú de una manera muy especial por su forma de ser. Era fuerte, era vigoroso en las cosas que hacía, pero el otro era más pasivo. Era más tranquilo. No quiere decir que no sabía nada, era un tipo inteligente. Cuando lo vemos ahí ahora, cuando entra ese juego de palabras con su hermano, de una manera que hemos dado cuenta de que no era bobo. Ahora, es importante reconocer que a veces nosotros como padres nos adelantamos a los presignios de Dios. Dios le había dado una promesa y decía que el uno iba a servir al otro. Y ellos, ¿cuándo es esto? ¿Cuándo se va a realizar? Y él, especialmente el padre, tomó una alternativa y la madre toma otra alternativa sin que estuvieran de acuerdo en común hacerla. Y es interesante porque el Señor le había dicho claramente, el mayor serviría al menor. Y pareciera que se repite la historia con el asunto de Abraham, que Dios le había dicho,
de tu descendencia saldrá Claro. ¿qué? Y Abraham por un momento quiso ayudar a Dios. Y ahora vamos a ver que la historia, pastor, se repite. Porque Dios había hecho una promesa. Y la promesa era, mira, el mayor iba a servir al menor. Y le presentó la historia. Esto estamos estudiando, mi querido amigo y hermano, basado en el capítulo 25 del libro de Génesis, y el capítulo 27 está basado en la historia de esta noche. Pero como ustedes dijeron que Isaac amaba más ¿a quién? A Esaú, y Rebeca por lo tanto amaba ¿a quién? Al nene de ella, al que tenía cerca de ella, que le ayudaba a los quehaceres de la casa, que era un buen cocinero, déjenme decirle también. Oh, sí. Era un buen cocinero. Hacía una comida exquisita y que a su padre le gustaba también, igual que el otro, pero el problema estriba en esa comunicación del padre con la madre. Ella oyó de que el padre iba a hacer esto, pero yo tengo que adelantarme a lo que él dice, porque el Dios del cielo me dijo a mí, nos dio una promesa, y era que este era el muchacho, en que realidad era. Y ella entonces tomó la iniciativa de realizar lo que realizó. Y es interesante, pastor, porque ya Esaú en su crecimiento se vio como en vez de acercarse a los mandatos divinos se alejaba. Comenzando de que la historia bíblica nos dice que se casó con mujeres idólatras. Sí, señor. Y Eso es lo contrario. Y saben que la palabra de Dios nos dice que la luz y las tinieblas no pueden estar ¿qué? Juntas. Y yo no puedo servir a dos señores, o sirvo uno o sirvo al otro. Claro. Por lo tanto, en el caso de Saúl, sabía muy bien cuál era el plan original de Dios, porque yo me imagino que Isaac le habrá contado lo que hizo su padre con él, de que quería una esposa, Rebeca, que era su mamá, que era una fiel servidora de Dios. Sin embargo, él hizo ¿qué? Todo lo contrario. Se fue en contra de lo que su padre pensaba y lo que hicieron con él también. Entonces, en esa fuerza, pero tu padre podía conseguir una muchacha, igual que se la conocieron a él, se la consiguieron a él. Los presignios de Dios eran eso, porque era que su padre era de tradición hacerlo. Pero él rompió todos los parámetros con su padre. Dijo, no, tú no me vas a buscar a una mujer, yo la busco porque yo la quiero de esta manera y esta manera es la que me gusta. Y la fue y la buscó de esa manera. Se juntaba con personas que no eran agradables delante de Dios. Por lo tanto, hizo que el corazón de él se alejara de esos principios bíblicos. Pero aquí viene, pastor, el engaño, que comienza el drama doloroso para esa familia. Sí. ¿Y cuál fue el engaño? El engaño entonces es que planificado también por su madre, ¿verdad? Entonces, ya en un estado de salud difícil para Isaac, sería entonces dada la bendición. Estaba ciego ya. Al hijo primogénito, estaba ciego, estaba quizás, ¿verdad? No estaba en su vigorosidad, ¿verdad? Como podemos decir. Y la mamá quiso aprovechar entonces para que su hijo favorito, quien era Jacob, recibiera la bendición de la primogenitura en lugar de a quien le correspondía. Sería algo muy importante eso, la primogenitura. Sería muy importante. Sí, muy importante, especialmente para aquel tiempo. Pero lo que yo quiero que ustedes indaguen un poquito más, de que cuando el hombre trata de ayudar a Dios, empeoramos las cosas. Sí. Porque en el caso de Abraham quiso ayudar y su esposa ayudar a Dios y el problema hubo. Sí. Y ahora vemos que Rebeca, a pesar de que había recibido una promesa divina, quiso hacer un plan humano para que se cumpliera lo que Dios había dicho, cuando Dios no necesita ayuda del ser humano en ese sentido cuando Él promete algo. Y fue exactamente, ¿verdad? Como mencionamos, lo que hizo entonces en el caso de Abraham, ¿verdad? Para poder dar esa supuesta ayuda a Dios, que realmente, ¿verdad? Fue un fracaso. Y yo no, ¿verdad? Yo
cuando leo esto suelo pensar, estoy seguro de que estos escucharon esa historia. Estoy seguro de que Isaac sabía lo que había sucedido, Claro. ¿verdad? Con el nacimiento de su hermano y aquel error que habían cometido sus padres, pero por alguna razón, ¿verdad? Por más que nosotros enseñemos, mira, escuché una historia esta semana de un hijo que se aleja después de haber sido criado en el Evangelio y mamá gritaba y decía, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Quizás hablándose a sí misma sabiendo de que lo había educado bien, de que le había hablado bien del Evangelio, de que le había dado el ejemplo y de todas maneras, Pastor Segarra, el hijo se fue y ella gritaba, ¿qué hice mal? Y a veces no es que hicimos mal, ¿verdad? Pero como dije al principio, cada uno de nosotros tiene la decisión de si con nuestra vida, con lo que queremos hacer, queremos honrar a Dios, como dijo el pastor González, seguir el plan de Dios, o nosotros hacer lo que queremos como seres humanos. Y ahí vienen consecuencias. Claro, ese es el problema básico nuestro, que queremos hacer lo que Dios tiene que hacer y queremos En lugar de hacerlo dejar a como Dios hizo hacerlo. Moisés. Moisés quiso hacer lo mismo. Dijo, este le está dando una pela a este hombre, yo le voy a dar la pela a él. Y mató a aquel egipcio, ¿verdad? Y se adelantó una tremenda lucha en cuanto a que no solamente lo mató, sino que lo escondió y dijo, espérate, esto es conmigo ahora. Y se vuelve a repetir, se adelantó a lo que Dios podría hacer con esta persona. A veces nosotros vemos injusticia, a veces nosotros queremos adelantarnos lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero dejémosles eso a Dios, para que Dios sea el que nos moldee, para que Dios sea, Señor, aquí está mi problema, aquí está lo que en realidad tú me dijiste, ¿cómo lo vas a hacer? Yo no sé, pastor, yo no sé cómo lo va a hacer, pero Él lo va a hacer. Así es. Saben que cuando nosotros nos adelantamos a los planes de Dios, el enemigo es astuto, porque tú dijiste una gran verdad. Jacob era muy inteligente. Sí. Y vio a su hermano que llegó con hambre, pero al mismo tiempo nos enseña que Saúl no había entendido que el significado que tenía la primogenitura Esto es lo que para yo decía. aquel entonces. Y a veces nosotros, mis queridos hermanos, no entendemos cuál es el plan de Dios que tiene hacia nosotros. Dios nos presenta el plan a través de su palabra y queremos hacer un alto en eso para que tú medites realmente si lo que tú y yo estamos haciendo es el plan de Dios o es un plan de hombre. Y ahí cuando nosotros analizamos bien, porque la mamá de Jacob, Rebeca, sabía lo que Dios había dicho, sin embargo hizo que su hijo engañara de alguna manera ¿a quién? A su padre. Y las consecuencias venían. Sí, pero tenemos que darnos cuenta de que en realidad ese juego de palabras entre los dos hermanos, el hermano puede decir, no, mijo, no te lo voy a vender, porque sabía cuáles eran los privilegios que tenía un primogénito, ¿ok? Él que iba a seguir los pasos de su padre, él es que iba a estar en primer lugar. Si hubiera sido un rey, él iba a ser el rey. Entonces, automáticamente echó por tierra todo lo que encerraba esa relación de la progenitura. Por lo tanto, le echó por tierra. A mí no me interesa. Lo que me interesa es comer, hartarme y estar bien. Y entonces el otro se aprovechó de eso. Entonces le dice, pues espérate, pues véndemela. Yo te doy de lo que me va a comer, te comer, pero tú me tienes que prometer que yo voy a ser la persona. Cambió, si lo vamos a poner en el contexto de nosotros, cambió algo terrenal por una promesa divina. ¿No? Pero pastor, a consecuencia de eso, entramos en la parte cuando Jacob tiene que huir de su hogar. ¿Qué tristeza habrá traído eso a la vida, no solamente de Rebeca, sino a la vida de su padre y al coraje de su hermano? Y fueron varios años de exilio, ¿verdad? De que estuvo fuera de su hogar y trajo, ¿verdad?, muchas consecuencias, entre muchas cosas, ¿verdad? Luego al final de la historia hay allí, ¿verdad?, una reconciliación, pero que mucho problema trajo para la vida de Jacob
el que es engañador, también fue engañado. Y yo me imagino cuando estoy leyendo esa historia, porque me encanta esa parte, eso de Génesis 20 y pico delante hasta José, me empiezo a analizar todo esto y esa forma de su padre cuando se acerca, acércate, dame. Sabía que no era que la persona, su madre tapó todas las cosas que podían reconocer su padre de que este muchacho no era Jacob, sino que era Esaú, para que pudiera reconocerlo. Dice que uno era bien, no tenía muchos vellos, el otro era bien velludo, era fuerte. Entonces ella buscó la manera. Mire como un entrampamiento. De una manera tan sencilla, dice, ¿cómo yo voy a permitir? Y dice, yo no voy a hacer eso, él me va a reconocer. Porque tenía que acercarse al Padre. Pero cuando el Padre ya pronunció la bendición, no podía echar hacia atrás. Cuando entonces él se da cuenta de lo que había perdido, es que toma la furia contra su hermano. Pastor, dice este hermoso libro basado en el libro de Génesis, que Jacob, yo me imagino el dolor de Rebeca, se dio cuenta cómo ese plan que ella había planificado para de alguna manera su padre, su esposo, pudiera bendecir a su hijo, que no era el plan original de Dios. Sin embargo, vemos que Jacob ahora, como usted dijo, vivió 20 años desterrado, 7 años por una esposa, 7 años por otra y 6 años por el asunto de las ovejas. 20 años desterrado y no pudo volver a ver a quién. A su madre. A su madre. Así No, que el dolor habrá sido fuerte. Y dice una parte que señalé aquí, estaba angustiado, no sabía qué camino, después de pasar todas las pruebas que pasó, ya no sabía qué hacer y llevó su caso al Señor y le suplicó que lo dirigiera. Ahora cuando él ve que su tío, suegro, ahora lo engaña también, primeramente le da la hija que no era, después tiene que trabajar 7 años por otra, después con sus ovejas tiene problemas. Ahora él va directamente al Señor y le pregunta que qué debe de hacer. Así es, así es. Y qué cosa, ¿eh? El mundo lo llama karma, pero la Biblia lo llama que nosotros ¿qué tú y yo hubiésemos hemos hecho? de cosechar, ¿verdad? ¿Qué hubiese lo que hecho tú, sembramos. Que en vez de tener tu esposa, te hubieran dado la otra, a la hermana. Sí. Y automáticamente, pero que mira, no era bobo el hombre. La llevó, pero se quedó con ella. Y es que quizás para nosotros, pastores, se nos hace un poco difícil entender la costumbre y la parte cultural que había para aquel entonces, ¿no? Sí, no. Es muy diferente esta parte del Oriente, muy diferente a la cultura de nosotros. Y para aquel entonces, inclusive, Labán, el tío, le dice, es que aquí, si mi hija mayor no se casa primero, es desprestigio para la familia. Y comienza una serie de dramas que también causa dolor a Jacob. O sea, vendió a sus 2 hijas. Sí. Las vendió, era un comerciante, era un tipo que sabía cómo venderse y obtener beneficios a través de lo que él hizo. Ahora, pastor, ¿qué le dijo el Señor cuando Jacob implora al Señor que le diga qué debe de hacer? Y Dios muestra, ¿verdad?, su misericordia ahí entonces a Jacob, cuando debió, ¿verdad?, acudir a él desde el principio. Y ahí vemos, ¿verdad?, una historia que aprendí de niño, ¿verdad?, de la famosa escalera, sí, del sueño. Capítulo 28. Cuando Jacob entonces del cielo, ve la respuesta de Dios. Jacob tiene que salir entonces de su tierra con sus esposas, hace un pacto, promete no volver a tomar otras esposas, va de camino, pero todavía va deprimido, todavía va con temor
a las consecuencias, piensa que su hermano viene Lo va a tras matar. él. Él viene para eso, no viene de otra manera. Esaú viene contra él y no viene con buenos pensamientos. Ahora, miren esto, mis queridos pastores. Nosotros estamos viendo que a pesar de todo lo que Jacob estaba pasando, Dios lo bendecía. Cuando tuvo las ovejas y le dijo, te voy a dar esta, porque nunca salían de esa manera, salían de esa manera. Era bendecido y fue mayor que todo lo demás. Cuando el tío se da cuenta, dice, espérate, este me está engañando, este me está cogiendo a mí de bobo. Entonces también el tío va en contra de él, a persecución de él, que es lo que muestra ese capítulo. Sí, lo que yo, mientras leía esto, Dios, cuando Jacob le dice al Señor, ¿qué debo de hacer? El Señor le dice, vuélvete a la tierra. Pero sin embargo Jacob seguía dudando, porque cuando supo que su hermano venía al encuentro, la única idea que él tenía era, mi hermano viene a vengarse. Viene a vengarse, a hacer guerra contra mí. Y aquí entramos en una etapa donde él regresa a Canaán y sin embargo dice que tomó su familia, tomó sus esposas, el suegro, el papá de las muchachas se da cuenta, sale al encuentro, pero Jacob llevaba miedo de que algo iba a suceder en el camino. Y ahí entra un episodio que yo quisiera que nosotros comentáramos, cómo en un momento dado Jacob se encuentra con un personaje por la noche cuando divide su familia en dos grupos. Y me gusta esa parte porque Jacob tiene una lucha, pero esa lucha tenía un propósito. Una lucha interna. No sabía con quién estaba luchando. No, la cuestión es que la lucha ya la tenía. Ya la tenía, Desde una que lucha. salió desde la tierra, Sí. huyendo, porque salió huyendo de casa del tío. Sí. No le dijo nada. Pero por mandato divino. Claro, pero que en realidad el tío no lo iba a dejar salir de allí. No lo iba a dejar salir en buenas paces, le iba a quitar todo lo que tenía. Ahora, él dividió no solamente en dos grupos, dividió todas las cosas que él tenía, todas las ovejas y todo. ¿Para qué? Para que si le pasaba algo a él, mire cómo estaba él usando, ya los otros pudieran tener algo. Y ahí es que empieza la lucha en esa noche, porque él esperaba que de un momento a otro encontrarse con ¿quién? Con su hermano. Con su hermano. Pastor, yo quiero que usted, quizá no nos da tiempo de entrar de lleno a Jacob y el ángel, que era la parte que me gustaría, porque es bastante profunda, porque tiene que ver con lo que dice el Espíritu de Profecía, de que ahí están los dos grupos que van a existir antes de que Cristo vuelva por segunda vez. Pero me gusta una parte donde dice, entonces Jacob se puso a orar al Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mi familia y que me harías prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y la fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar dos campamentos. Líbrame del poder de ¿quién? De mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y de las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no puede contar. Yo lo que quiero, pastores, que ustedes terminen con esto, cada uno. Dios le hace una promesa a Jacob. Jacob va y ora al Señor y el Señor le dice a Jacob, regresa a tu tierra. Y le hace grandes promesas. Sin embargo, el miedo seguía en la vida de Jacob. ¿Por qué? Sabía lo que había hecho, sabía que había
engañado a su hermano y necesitaba quería la protección de Dios, pero yo entiendo que también necesitaba perdón, necesitaba esa reconciliación con Dios. Esa fue la y la lucha. seguridad, ¿verdad? La seguridad de que Dios le iba a acompañar y que Dios iba a estar con él. Una de las cosas que cuando él empieza a pelear con el ángel, él cree que está peleando con uno de sus de su hermano. Está peleando. Él no sabe con quién está peleando, pero ya automáticamente se da cuenta de que el ángel él no es cualquier cosa. Y eso lo vamos a tocar más de lleno la semana que viene. Pero era natural que después que Dios le había... Y yo quiero que llevarlo a nuestro tiempo. Nosotros sabemos las promesas de Dios. Amén. Las conocemos. Como Dios nos ha dicho, yo te sostendré, yo te llamé, te puse nombre, yo no te voy a abandonar. Creo que usted fue pastor que dijo que el Señor nos dice, aunque andes en el valle de la sombra y la muerte, la semana pasada yo estaré contigo, yo soy tu amparo, yo soy tu fortaleza. Pero cuando llegue ese momento difícil, como en el caso de Jacob, que dice, mi hermano viene con 400 ¿qué? Hombre. Y lo primero que dice, me viene a matar. ¿Por qué Jacob piensa? Porque recuerda muy bien lo que él había hecho. Él le dijo, el hermano le dijo, donde quiera que tú vayas, yo te voy a matar. Por eso es que tuvo que huir de su casa. Antes que la madre oyó eso, dice, yo te saco de otra manera, y lo mandó a casa de tu tío. Pero él lo estaba buscando para matarlo, desde un principio. Él tenía un coraje tan grande por dentro, Saúl, que no le importaba nada. Por eso es que Dios tuvo que hablarle en sueño a Saúl y presentarle el sueño. No le hagas nada a tu hermano. Sí. Y es interesante, mi querido, porque en algún momento quizás tú y yo también hemos dudado de las promesas. Quizás en algún momento hemos hablado de las promesas de Dios, pero cuando estamos pasando por ese valle, tendemos a olvidar y tenemos miedo. Y muchas veces ese miedo nos hace preguntarle al Señor, pero si tú me prometiste, ¿por qué? Y quizás aquí entro una vez a recordar el sermón de nuestro pastor el día sábado, ¿no? A veces nos olvidamos de las promesas que el Señor nos ha dicho cuando pasamos por esas pruebas difíciles, como Jacob en ese momento. Y yo creo que era natural, porque recordaba lo que él había hecho, cómo le había robado la primogenitura por engaño a su hermano. Y ahora él sabía que su hermano eso no lo había olvidado y venía, saber solamente que venía con 400 hombres lo hacía temblar, a pesar de que Dios le había dicho, sale y regresa a tu tierra. Pastor, el temor nos hace muchas veces olvidarnos de las promesas de Dios. Y entiendo claramente, ¿verdad?, lo que está tratando de decirnos. Porque, por ejemplo, cuando yo leo Isaías, la promesa que dice, no temas, porque yo soy tu Dios, no desmayes, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y yo cuando medito parte por parte ese pasaje y veo allí esa palabra que dice, Pastor Segarra, siempre te ayudaré, dice, siempre te sustentaré. Y a veces pensamos que, valga la redundancia, es a veces. Sí. Entonces, a veces en mi propia angustia digo, pero si es que ahí dice que siempre me ayudará, siempre me sustentará, pero en mi desesperación, mi temor, yo pienso que en esta ocasión no. Pero él le dice al Dios, si tú fueres conmigo, me llevares a dónde, de vuelta a mi casa. Él le hace una promesa a Dios para que Dios se lo constituya. Yo voy a hacer lo que sea y voy a apartar el diezmo para ti, de todo lo que yo ganare. Es una promesa. Mi querido amigo, la semana que viene vamos a ver cómo Dios obra de una manera tan poderosa. Y es una lección que el Señor nos quiere dar a nosotros que vivimos en este tiempo, que nos ha tocado ver cómo las manecillas del reloj nos están diciendo, Cristo viene pronto. Y como pueblo de Dios vamos a pasar por momentos difíciles. Quizás estamos hablando, pastores, para alguien que nos está escuchando, que está pasando por momentos de angustia, claro, de dolor, desesperación, tristeza, soledad, quizás una depresión. Yo te quiero decir
que el Dios que guió a Jacob es el Dios que hoy quiere guiar tu vida. Amén. Solamente Amén. tiene que poner las cosas en las manos de Dios y permitir, confía que Dios va a hacerlas por ti de la manera que sea especial para ti y tu familia. Así que Dios te va a bendecir grandemente. Confía solamente en Él. Pastor, últimas palabras. Debemos confiar en la historia de Jacob. Es una historia de redención, es una historia de perdón, es una historia, pastores, de segundas oportunidades. Y ahí es donde está la misericordia de Dios, aun cuando fallamos. Exacto. Hay consecuencias de lo que hacemos y lo vemos en la vida de Jacob, pero qué bueno que hay un Dios, Claro que ¿verdad? Que si decidimos volvernos a Él, seremos bendecidos. Gloria a Dios. Mi querido, gracias por su atención, gracias por haberse conectado con nosotros, pero no queremos irnos sin recordarles que tenemos algunas actividades. Y la primera está el día de mañana, no se transmite los miércoles, pero créamelo que hay una iglesia. Si usted llamó o escribió, mañana esta iglesia se pone en oración, media hora, de 7 a 7:30 intercedemos, solamente es oración por las peticiones, por ustedes que nos llaman a nosotros, nos escriben. Así que mañana esa media hora queremos invitar a los hermanos que así puedan llegarse a nuestra iglesia. Pero el viernes, ¿qué tenemos? Es el programa de Sociedad de Jóvenes desde las 7:30 y todos, ¿verdad? Los que nos han visitado y han sintonizado saben que es un programa excelente y queremos exhortar, ¿verdad?, a cada miembro de iglesia que continúe apoyando a nuestros jóvenes. Ellos hacen una preparación, ¿verdad?, para un programa excelente, se preparan toda la semana y vale la pena venir y apoyarlos y ver lo que traen para la iglesia y para la enseñanza Y de el cada uno de sábado. nosotros. El sábado es algo muy único porque es el día glorioso del Señor. Y empezamos por la mañana, bien temprano, ya a las 9:15 estamos aquí, hay unas reflexiones donde se ora, se da una reflexión a la iglesia, luego empieza la escuela sabática y el culto divino. Y en la tarde, la tardecita. Y este sábado por la tarde tenemos una programación muy especial donde ya está preparado el material que vamos a salir para repartir a las 2:30 de la tarde. Vamos a orar con nuestros amigos, vecinos que viven en estos lugares y van a estar nuestros niños, nuestros jóvenes, la iglesia entregando un hermoso libro, pero lo que queremos es orar por usted, rogar por usted, rezar por usted, como usted lo quiera llamar, pero queremos poner su familia en las manos del Señor. Pero comienza el día sábado, tenemos el Ministerio de la Mujer que estará aquí en nuestra iglesia. Así que el Ministerio de la Mujer estará aquí en nuestra iglesia con el segundo servicio. Y el día domingo, ¿qué tenemos? A las 6 de la mañana, el amanecer Con Cristo. con Cristo, a las 6 de la mañana por el Ministerio de la Mujer de nuestra iglesia. Y va a ser aquí. Y va a ser aquí en nuestra iglesia. Así que estamos invitando a aquellos que puedan venir para el día domingo a las 6 de la mañana, que es el amanecer con Cristo. Pastores, diríjanos en oración. Vamos a orar. Nuestro amante Dios, querido Padre que estás en los cielos, gracias porque siempre que abrimos tu palabra, Señor, recibimos una lección extraordinaria para nuestras vidas. Y aquí los presentes, como también los que nos ven a través de los medios de comunicación, hemos escuchado tu voz hoy, hemos escuchado tu palabra y sabemos, ¿verdad?, que, como dice la Escritura, al escudriñar la misma, podemos seguirla como una lámpara que alumbra nuestro camino, Señor. Ayúdanos a siempre seguir tu palabra para honrarte y glorificarte, Señor. Y si cometemos errores, Señor, ayúdanos a, como hizo Jacob, a arrepentirnos, Señor, y buscar de tu dirección y hacer un pacto contigo porque tú siempre cumples tus promesas. Pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches.